Bueno, y ya está en el estudio de Radio La Clave, en Clave Morse, nuestra invitada con esta música que nos sumerge en lo que es la tecnología, la inteligencia artificial, el presente y el futuro de todos los cambios que están pasando. Cristina Flores, gestora de incidencia pública del CENIA. Cristina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Buenísimo. No, gracias a ti por acompañarnos y anunciar además en tu link, que vimos cómo anunciaste la venida al programa Clave Morse en nuestros partners de inteligencia artificial, que es el CENIA, ¿no es cierto? A ver, quiero empezar a preguntarte primero un poquito con respecto al índice latinoamericano de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que un índice que mide un poco cuál es el uso. ¿Qué podríamos hablar de este índice? O de alguna forma, ¿cómo está Latinoamérica con respecto a esta revolución mundial que es la inteligencia artificial? Ya, a ver, este es un temón, así que me encanta cuando nos invitan a hablar de esto, porque el índice es una manera de recolectar información a nivel latinoamericano para saber cómo estamos finalmente. Imagino que muchos ya saben que cuando nos comparamos a nivel global, Latinoamérica hoy día, por supuesto, que está mucho más abajo en desarrollo, en adopción, etcétera, pero es importante tener datos comparativos entre países, básicamente, entender qué podemos aprender de otros, cómo es que estamos avanzando en tres áreas importantes, que son aquellos elementos básicos para desarrollar IA, que le llamamos como los factores habilitantes, la parte más infraestructura, todo ese mundo. También saber cómo estamos en adopción, investigación y desarrollo, que es otra área relevantísima para poder llevar a cabo la inteligencia artificial, y después la regulación, la gobernanza, todas estas discusiones que leyes, políticas, cómo vamos a entonces enfrentar. De hecho, en el Congreso hay un proyecto de ley sobre inteligencia artificial dando vueltas. Sí, y además el CENIA ha sido parte importante de la discusión para esa política, se actualizó hace poco. Entonces, hay tres áreas ahí importantes y había una falta de información. Entonces, el índice llega un poco a decir, bueno, somos el CENIA, estamos en Chile, sí, pero nos interesa también aportar con información para tomar decisiones a nivel de Latinoamérica. Esa es como la relevancia general del documento. Bueno, ¿y cuál es tu mirada A ver, el otro día salió en el Mercurio, justamente, que Chile era el país número 1 en desarrollo de inteligencia artificial en la región, que estamos sobre Brasil y Uruguay incluso, estamos como pioneros, mientras que el grueso de los países, entiéndase, Bolivia, Venezuela, Paraguay, son exploradores. Sin embargo, yo creo que Chile, bueno, yo ocupo muchísima inteligencia artificial, me toca hablar mucho del tema, me toca desarrollarla en mi empresa, en otras empresas también. Pero yo siento que los chilenos somos tímidos todavía con respecto a la inteligencia artificial. Yo siento que la adopción, que hay ganas, pero todavía es poca, por lo menos comparado con Estados Unidos, que se cree que más del 10% de la población lo ocupa diariamente. Tú dices con el uso. Con el uso. Con el desarrollo de la inteligencia. Con el uso. El uso de Pedro, Juan, Diego, con respecto desde un modelo de lenguaje a otra herramienta. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión del CENIA con respecto a cómo está Chile con usabilidad de inteligencia artificial? Sí, es súper buena pregunta porque, y además es como medio sospechoso decir Chile hace un índice donde Chile gana y todas estas cosas como importantes. Pero, a ver, Chile está bien posicionado por varios elementos. Somos pioneros en varias cosas, guardando las distancias de nuevo con el norte global. Pero, por ejemplo, tenemos una política 5G que nos ayuda mucho, estamos bien posicionados en ese campo. Estamos trabajando en construcción de data centers, es decir, la capacidad de cómputo va a aumentar. Pero hay elementos interesantes donde hay que poner también atención. Por ejemplo, si uno compara las habilidades y es decir, los tipos de profesiones vinculados a inteligencia artificial en Latinoamérica y en el mundo, estamos como medio atrasados, como pasados de moda. Yeah. Entonces, si en los países más pioneros, me refiero a nivel global, están trabajando con transformers, con modelos de lenguaje avanzado, acá todavía estamos trabajando como a otro nivel que es machine learning todavía. Es decir, todavía hay una distancia en ese tipo de cosas, estamos atrasados literalmente. Pero por otro lado, Chile está avanzando cada vez más en presencia, por ejemplo, en las conferencias A+, que es un elemento que este año medimos que es nuevo, no lo medimos el año pasado. Las conferencias A+, son como donde está la creme de la creme de la inteligencia artificial, donde se definen las fronteras y donde se van a mostrar los papers más actualizados. Ahora, Chile es el que lidera ahí a nivel latinoamericano, pero a una participación igual mínima. O sea, ¿dónde están los latinos? Es algo que nos preguntamos en el informe, porque efectivamente todavía
todavía participamos muy poco de esas grandes decisiones. Entonces, claro, hay capacidad técnica, hay potencial, nos hemos preocupado de la regulación, estamos metiendo alfabetización en los colegios, nos estamos preguntando los posgrados. Hay una serie de como condiciones que están dando el primer lugar para Chile, compitiendo con grandes economías como la brasileña, pero todavía nos falta meternos a nivel como de mercado general de la inteligencia artificial. Así que está bien mixeado. Nos gusta decir que es un liderazgo frágil, para no olvidar que hay igual pedacitos ahí donde todavía estamos al debe. Mujeres en inteligencia artificial somos de los países que menos participación tiene en investigación todavía. Entonces hay que mirar estos datos como un resultado global, un potencial súper bueno e interesante, pero hacer el doble clic en aquellos lugares donde todavía, sobre todo, faltan recursos, voluntades, tiene toda esa complejidad. Oye, Cristina, ¿qué otros resultados muestra este índice latinoamericano de inteligencia artificial, así más concreto, las conclusiones, o sea, los resultados más que las conclusiones, las diferencias entre países, las fortalezas? Cuéntanos, desmenucémoslo un poquito. A ver, sí, pasa por estos 3 niveles que les mencionaba. Entonces, una cosa que es clásica en Latinoamérica es que somos tan diversos como nuestros paisajes. Entonces, algunos países están súper bien en unas áreas y tenemos mucho que aprender de ellos en algunos elementos. Por ejemplo, Honduras destaca en open source, por ejemplo. Guatemala se destaca en otras cosas, Perú destaca en otras. Hay como una diversidad. Y de hecho, los que descarguen el documento en el sitio web indicelatam.cl van a ver que los gráficos nunca están ordenados de mayor a menor. Y eso es intencional, porque así los países están siempre en el mismo lugar y tú ves que las barras van perfecto. Así, pero cambiando, y un país puede estar muy débil en algo, pero en otro está bastante fortalecido. Así que esa es una de las conclusiones. La urgencia en acción es otra conclusión que nosotros vimos, es decir, tenemos datos, tenemos voluntades, tenemos colaboración, estamos empezando esto, pero hay que ponerle un poco de sentido de urgencia. Y el título que ustedes pusieron a esta entrevista está súper bueno, porque ¿qué rol va a jugar Latinoamérica en todo esto? ¿Somos jugadores realmente? ¿O estamos todavía, vamos a ser usuarios, vamos a discutir cómo la usamos, pero no desarrollamos? Y ahí yo creo que hay elementos claves. Por ejemplo, a nivel de modelos de lenguaje, la riqueza de los lenguajes en Latinoamérica sin duda van a aportar a diversidad, inclusión y esos elementos que hoy día todavía están presentes de sesgo en los desarrollos de inteligencia artificial. Eso es algo clave. Y lo otro es el talento. Es decir, nosotros seguimos siendo, a nuestro pesar también, muy exportadores de talento humano. Estamos perdiendo cosas, pero porque hay gente que se está entrenando y va a empezar a ser parte de estos equipos, de estos lugares donde se va a desarrollar desde Latinoamérica. Es decir, hay posibilidad de jugar, sí, justo en aquellas cosas que a veces pueden ser nuestra debilidad. La pobreza, los elementos hoy día de riesgo social que tiene Latinoamérica van a ser preocupaciones que los científicos van a instalar. Son medioambientales también. Por supuesto, hay proyectos interesantísimos como Guacamaya, por ejemplo, que lo pueden ver en el informe, tenemos algunos casos de éxito, que habla de cómo se aplica la inteligencia artificial para el rescate de la Amazonía, para poder detectar a través de modelos de audio identificación de especies. O sea, hay una serie de cosas finitas ocurriendo que no ocurrirían en otro lugar que Latinoamérica. Así que ahí yo creo que hay un espacio para salir jugando. Oye, Cristina, ¿cómo está Latinoamérica y cómo está Chile, en tu opinión y en la opinión de Arsenia, con respecto a la infraestructura relacionada a la inteligencia artificial? La última semana ha aumentado harto la preocupación en varias gente de la cantidad de energía que consume un ChatGPT, por ejemplo. Ah, sí. Salió un reportaje la otra vez, yo creo que es medio tendencioso, pero salió un reportaje de que se supone que cada interacción con un ChatGPT, por ejemplo, equivale a una botella de agua, por decir algo. Y eso tiene que ver con la distancia que están bueno, ahí Cristina nos puede explicar mejor, pero que están estas mismas microchips, los semiconductores, toda la infraestructura necesaria para esto. Cuán cerca, cuán lejos está de las zonas donde se ocupa esta. Entonces, Chile estamos bien, tenemos infraestructura, no tenemos nada. La hora estuvo Aysén, la ministra de Ciencia acá, ¿te acuerdas? Sí, que decía que habían proyectos de inversión con respecto a esto. Sí, estamos bien mal. Es una cosa donde hay que, en general, Latinoamérica, de hecho, el título en el informe es "El que no computa, no compite". Literal, ese es como nuestro eslogan para esa área tan especial. En CENIA estamos trabajando hoy día con la Universidad de Tarapacá para construir un data center ahí en desierto chileno. Aprovechando entonces esta posibilidad de poder hacer esta construcción de manera más sustentable, pero es un desafío enorme, porque la inteligencia artificial se nos hace algo invisible, porque interactuamos con modelos de lenguaje principalmente a nivel usuario, pero eso requiere grandes procesadores de información, mucha energía. Entonces siempre es bueno, y me alegra mucho
mucho que estas noticias empiecen a salir con tendencia o sin tendencia para que la gente pueda contrastar información, pero es bueno que nos cuestionemos a qué nivel de uso estamos impactando el medio ambiente y cómo es que nos hacemos cargo quienes estamos trabajando en este tipo de instituciones como el CENIA para colaborar, invertir, asesorar y poder echar a andar. Pero cómputo hoy día en Latinoamérica sigue siendo un debe enorme y sin eso desarrollar no es posible. Claro. Entonces vamos a seguir quedándonos como en la parte más bien usuaria, talento humano, investigación. Así que es clave la inversión ahí, sobre todo el sector privado, en ese tipo de elementos. Oye, en Chile hay casos de uso de inteligencia artificial bastante innovadora, siempre lo decimos acá, el caso como bien emblemático ya de Notco, ¿no es cierto? Hay otros también en la parte fintech, también hay uno interesante, biotecnología, etcétera, etcétera. Mi pregunta, te lo comento, ¿por dónde debería estar nuestras principales competencias o focos del desarrollo de inteligencia artificial? ¿Por el lado de las startups? ¿Por el lado de las empresas tecnológicas más tradicionales? ¿Por el lado de la academia? ¿Dónde podríamos encontrar esa beta para poder lograr mejorar nuestro desempeño? Uy, qué difícil pregunta. Yo no sé si yo soy la indicada para responder eso. Creo que hay que ser como un oráculo para lograr eso. Pero sí es interesante si miramos cómo Latinoamérica lo ha enfrentado y cómo las disciplinas hoy día están usando inteligencia artificial y eso nos sirve como una guía. La medicina clínica es un área donde, sin duda, todos los países se pueden beneficiar, eso es una cuestión transversal, nadie cuestiona los modelos de análisis de imágenes y de poder detectar tempranamente patologías, es algo que sí o sí hay que invertir, o sea, es claro. Después tenemos la riqueza del lenguaje, nosotros por ejemplo estamos trabajando, Carlos Aspillaga, uno de nuestros investigadores estrella del CENIA, está trabajando con rescate de lenguas indígenas, por ejemplo, que es algo que a veces dicen, no, que el lenguaje, que el plagio, que la propiedad intelectual, que es una discusión necesaria, sobre todo para el mundo editorial, pero el rescate de lenguas, por ejemplo, a nivel latinoamericano, es algo que también quizás es más filantrópico y quizás no es una oportunidad de negocio per se, pero nos parece que es algo también súper relevante. Entonces, innovación, open source, patentes. Hoy día Chile no lidera en patentes, Brasil y México son los únicos países hoy día que tienen ese nivel de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa con eso, ese ecosistema? ¿Cómo está respondiendo a la innovación, a la inversión? Así que yo creo que hay potencial en todas partes, pero yo creo que hay que también ser siempre conscientes de que la inteligencia artificial tiene que invertir en beneficio de las personas y hacerse cargo también de poder buscar una intersección entre los problemas que hoy día tienen las sociedades latinoamericanas y la posibilidad de invertir y desarrollar. Entonces ahí hay que hacer un match y eso requiere multidisciplina, varias miradas. Yo creo que para allá va. Oye, ¿y qué te parece? Buenísimo. El tema de la educación, por ejemplo. Justo ayer estaba hablando, me contactó una chilena seca, se llama Trini, que está en Texas, está haciendo un doctorado en inteligencia artificial. Se la llevaron los gringos para allá, extraordinaria. La abdujeron. Sí, y está estudiando, está haciendo modelos para que la educación sea mucho más eficiente, va a poder llegar a niños que no tienen acceso a... Así que todo un temazo, me contactó ahí por Reyes de la IA, que es el Instagram donde trato de evangelizar sobre inteligencia artificial. Estuvimos conversando largo rato y hay un montón de cosas por hacer. Claramente estamos tarde también ahí, acá en Chile todavía la gente, los colegios están peleando con el uso del celular, las pantallas, que es sano o no sano, pero por otro lado está todo este carril, esta revolución de inteligencia artificial. Hoy en día la gente que está en la universidad, lo digo con conocimiento de causa porque tengo un cuñado que es chico, voy a hacer clases también ahora. Está todo el mundo, o no todo el mundo, muchos niños haciendo los trabajos con inteligencia artificial, pero no saben cómo ocuparlo bien, entonces si lo ocupáis mal al final empieza como ¿cómo se dice? Se empieza como a morfar el cerebro. Claro. Ya. ¿Qué opinas de cómo se debería ir integrando un poco todo este mundo en la educación acá en Chile? Sí, es un desafío y me encantaría poder, ojalá, liderar pronto algún estudio que vaya de plano a levantar percepciones a nivel docente y estudiantil. Yo tengo varios sesgos ahí, porque yo soy profesora de la USACH y hago clases a estudiantes de primer año de ingeniería en ramos como de innovación y diseño de proyectos. Entonces, ahí soy como la profe que no niega el uso de modelos de lenguaje, sino que los súper, pero con un proceso crítico. Entonces, ¿cachai? Como que los obligo a chequear los datos, pillen a ChatGPT cuando le mienta, entonces después se siente como orgulloso, ay, profesora, ¿cachai? Que esto es pura mentira. Y es como lo pillé. Alucinación. Súper, entonces claro. Ahí me dicen como que al principio se escondían y no querían que yo los pillara que lo estaban usando, y luego déjame revisar tu prompt, vean, mejorémoslo. Entonces como que se abre. Tengo la suerte además de ser asesora Explora con unos chicos del Colegio Familia Nazaret de la Florida, que esto es
tercero o cuarto medio y tienen instalado un proceso de tesis. Y ellos con su profesor de filosofía llevaron a cabo un proceso, y lo están haciendo ahora, de levantamiento de información con sus profesores para ver qué tan dispuestos están a incorporarlo. Y su hipótesis es que puede apoyar a personalizar los procesos educativos, que se pueden beneficiar los docentes en actividades rutinarias, de planificación, de programación, etcétera. Entonces, justo me toca ver dos ejemplos bastante como abiertos y dispuestos a esto. Entonces, ahí yo tengo ese sesgo. Pero yo sé que no es así a nivel transversal, porque depende mucho de las disciplinas también donde los docentes hoy día se están incorporando. De nuevo, si estás en medicina, si estás en negocios y economía, modelos predictivos tienen sentido, es algo que viene a apoyar y es muy evidente que hay que adoptar. Pero si te vas a carreras más tipo diseño, carreras creativas, requiere otro tipo de enfoque para poder incorporarlo. Entonces, el desafío acá está en, así como la inteligencia artificial se quiere adaptar a sus estudiantes, o se podría, y eficientar los procesos, cosa que impacta y está en el informe directamente en el PIB de un país, o sea, calculamos esa cuestión, también tenés que hacerte cargo de cómo adaptar esos usos a nivel docente para poder bajar eso de manera coherente, pertinente, etcétera. Yo creo que ahí están los desafíos. Buenísimo. Cristina Flores, gestora de incidencia pública del CENIA, muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. ¿Dónde la gente puede descargar el estudio? Indicelatam.cl. Ahí está el informe completísimo. Ya, además ustedes tienen redes sociales. Además, también. LinkedIn, solo LinkedIn. Sí, solo LinkedIn. Sí, tenemos temas ahí de datos. Ya. Perfecto. Pero también pueden encontrarlo ahí seguramente, y para que lo descarguen, vean todos los detalles de este estudio y del ILEA 2024 y ver también cómo podemos mejorar y que nazcan ideas nuevas, ¿no? Y que la gente tenga información y nos podamos comparar. Es súper beneficioso. Así es, tal cual. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted.